Muy buenas familias, bienvenidos a Territorio Blaugrana. Vamos con ese vídeo corto. Recordar que hoy hay directo a las 7 de la tarde, hora española. Tenemos que analizar todas las noticias y hablar ya de ese Barça Osasuna de mañana jueves. Hay que hacer el posible 11, hablar de los jugadores que llegan, los que no llegan, de un montón de cosas, pero eso en el directo de la tarde. Ahora vamos con un vídeo corto hablando de un tema muy interesante, familia. Espero que sea muy apoyado porque vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de mercado y vamos a hablar de la millonada que puede llevarse el Fútbol Club Barcelona con los ex Barça, es decir, esos jugadores que han sido traspasados a otros clubes y que el Barcelona se ha reservado un porcentaje de futura venta. En el verano hay algunos que ya están asegurados, vamos a recibir un dinero, y hay otros que van a depender de las negociaciones, pero si esto sale adelante o la mayoría salen adelante, el Barça se puede llevar un auténtico pastizal que puede ayudar bastante a futuras incorporaciones. Vamos a hacer un análisis de todos los jugadores por los que tenemos esos derechos. Os lo voy a explicar aquí, os lo voy a actualizar. Revienta el botón de like, suscríbete a Territorio Blaugrana y échame una manita. Claro que sí, si es la primera vez que nos ves, no te vas a arrepentir. Vídeos cortos, todas las informaciones y noticias del Barça, directos a diario, 7 de la tarde hora española, y todos los partidos del Barça, previa y narración. Vamos al lío. Empezamos con quizás el más importante o el que más dinero puede dejar en caja. Francisco, nuestro amigo Paco Trincao. Aquí lo tenemos, ¿no? Trincao, que está brillando esta temporada en el Sporting de Portugal, también con la selección lusa, y suena como posible refuerzo en la Premier, suena para el Manchester United. El Barça ingresó 10 millones por su traspaso, menos 3 de la cesión y 7 de la opción de compra, pero los culés se reservaron el 50% de una futura venta del jugador, que ahora podría convertirse en un ingreso extraordinario, interesante, y ojito porque hablaban de oferta entre 40 y 50 millones de euros, así que Barcelona tiene el 50% de Francisco Trincao. Pasamos al siguiente jugador, juega en España, concretamente en Las Palmas. Aquí lo tenemos, Mika Mármol. El Barça se quedó con el 50% de los derechos del central cuando lo traspasamos a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha habido clubes que han estado interesados en él en enero, pero finalmente no se hizo. Una cláusula de 10 millones de euros y en verano apunta a un cambio de aires. Preguntaron por él equipos como el Sevilla, la Roma, etc. En verano huele a cambio de aire y ojo porque cláusula de 10 millones, el Barça tiene el 50%. Atentos a Mika Mármol. Vamos con un hecho, un dinero que vamos a recibir en verano y no es otro que del francés Jean-Claire Todibo, el central francés que está cedido por el Niza en el West Ham en la Premier, pero los ingleses tienen la obligación de compra de 40 millones de euros que tienen que ejecutar en verano. El Barça se reservó el 20% de una futura venta de Todibo, por lo que tendría que ingresar 8 millones de euros en verano. Y esto es la primera realidad. El Barça va a ingresar 8 millones de euros por esa venta de Jean-Claire Todibo. Pasamos a otro jugador, Mika Faye. Aquí lo tenemos, el central senegalés del Rennes, que fue traspasado el pasado verano por 10,3 millones de euros y el Barça se guarda una opción de recompra por 25 millones. Si el Rennes lo vende, el Barça se guardó un 30% de la plusvalía del traspaso. En invierno sonó para Fenerbahce, sonó para Leverkusen. Vamos a ver qué pasa en verano con Mika, pero recordar, 30% de la plusvalía del traspaso. Vitor Roque, flamante fichaje de Palmeiras. El Barça pactó con el equipo brasileño el traspaso por 25,5 millones de euros más 5 millones en variables por el 80% de los derechos del jugador. Sin embargo, si el Palmeiras vende a Tigriño por un valor inferior a los 30 millones durante los 5 años de contrato que el delantero ha firmado, el Barça percibiría el 10% de la venta. Es decir, el Barça tiene un 20%,
pero si el Palmeiras vende por menos de 30 millones durante los 5 años de contrato, el Barça no percibirá 20, sino 10, ¿ok? Esto tenemos que también saberlo, creo que es interesante, creo que ha quedado claro, ¿vale? Siguiente jugador, Abde, el extremo marroquí, que fue traspasado al Betis en verano de 2023 por 7,5 millones y el Barça se guardó el 50% de una futura venta, además de una opción de recompra por 25 millones que termina en este 2025. En la operación de salida de Vitor Roque, el Betis ha logrado un 20% más de sus derechos, por lo que actualizamos, al Barça solo le correspondería un 30% de un traspaso del atacante. Pasamos del 50 al 30 por la operación Vitor Roque. Tenemos dos jugadores por allí. Uno, Mingueza, que se fue al Celta hace 3 temporadas sin dejar dinero, pero el Barça tiene el 50% de una futura venta del defensa. Titular indiscutible en Balaídos, el Celta pide los 20 millones de su cláusula para dejarlo salir, de los cuales 10 millones irían al Barça. Vaya temporadón que está haciendo Mingueza, ¿eh? Celta y selección española. Yo me alegro mucho por este chaval. Pasamos al siguiente, el renacido le pueden decir, ¿no? Ilaix Moriba, el centrocampista que dejó el Barça en verano de 2021 para fichar por el Leipzig, y los azulgranas se reservaron el 10% de una futura venta. El guineano está rindiendo a un buen nivel en el Celta, podría ejecutar una opción de compra de 4,5 millones de euros, lo que dejaría 450.000 euros para el Barça. A ver, sé que no es mucho, pero oye, no está mal. 400.000 por aquí, esto por allá, al final es un dinerito bastante importante. Eso en Balaídos, eso en Vigo. Nos vamos a un atacante que está en el Brujas, Ferran Jutgla, el delantero que fichó por el equipo belga en verano de 2022 por 5 millones de euros y el Barça se guardó un 10% de una plusvalía de un futuro traspaso. Vamos a ver qué pasa en verano con Ferran Jutgla. Y de Europa cogemos el avión o el barco, lo que ustedes quieran, pero nos vamos a Estados Unidos porque tenemos por allí a Riqui Puig. Riqui Puig que se marchó libre a la MLS de la mano de los Galaxy, pero el Barça conserva el 50% de una futura venta. El problema, que se lesionó de la rodilla y todo apunta a que va a seguir en Los Ángeles tras destacar en la pasada campaña. Se lesionó de gravedad, que por cierto le deseamos una pronta recuperación y lo más normal es que se quede en la MLS, se quede en Los Ángeles y no pasa nada, pero el Barça tiene ese 50%. Vamos con Carles Aleñá, o como yo le llamo, el desagradecido. No me gusta nada la actitud que tiene Carles Aleñá cada vez que se enfrenta al Barça, un resentido total, un resentido total, pero bueno, en fin, eso ya es otra cosa. Se fue al Getafe en verano de 2021, el Barça mantiene el 50% de una futura venta, cuenta con una opción de recompra no especificada, pero vamos, ni queremos saberla. Y ahora mismo está cedido hasta final de temporada en el Alavés. Yo creo que aquí no vamos a ver mucho y nada, Leñá. Guardar rencor al equipo que te lo dio todo es muy feo. Hay que saber perdonar, hay que saber seguir hacia adelante. Junior Firpo, menudo temporadón que está haciendo Junior Firpo en el Leeds United, en la segunda de Inglaterra. El lateral izquierdo fue traspasado por 15 millones en verano de 2021, pero el Barça se guardó el 20% de una futura venta. Problema, que el dominicano termina contrato a final de temporada y podría salir libre. Si se va libre, el Barça no va a ver un euro. Ahora, les tengo noticias. Junior Firpo ha cambiado de agencia de representación. El Leeds United va a subir a la Premier y podrían iniciar conversaciones para renovar. Vamos a ver, ¿vale? Si con ese cambio de agencia de representación puede agilizar el tema y puede renovar con el Leeds United, porque si no, saldrá libre y el Barça perderá ese 20%. Vamos con Stanis Pedrola en la Italia. Está cedido en el Bolonia. Fue traspasado a la Sampdoria, que el verano pasado ejecutó la opción de compra de 3 millones de euros que ya recibió el Barça, pero nos guardamos el 50% de sus derechos. En enero se fue cedido con opción de compra al Bolonia, por lo que todavía puede dejar dinero en las arcas azulgranas. Vamos a ver si se anima el Bolonia, paga y el Barcelona tiene el 50% aparte de esos 3 millones que ya se llevó. Y vamos con el último, lo que pintaba este chaval, Collado, Alex Collado, que fichó por el Betis en 2023 y fíjense que ha encadenado 2 cesiones en Arabia Saudí. El Barça mantiene el 30% de un futuro traspaso del mediapunta.
Vamos a ver qué pasa, cómo era Alex Collado en el Barça y en las categorías inferiores. Y fíjense, aquí nos damos cuenta de que, pues lastimosamente, ¿no? Todos no pueden llegar a primer nivel y al Barça y ser titulares indiscutibles. Por eso debemos de valorar que tener en la plantilla de hoy a jugadores como, por ejemplo, Balde, Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Fermín, en fin, es una auténtica locura que todos ellos estén en la primera plantilla del Barça. Casado, por supuesto, me olvidaré de algunos. En fin, espero que os haya gustado este análisis que he hecho. Yo creo que viene bien, ¿no? Que vayamos, ya que se va acercando un poco el mercado de fichaje, que vayamos también viendo, ¿no? Las opciones que tiene el Barça de estos jugadores que ya no pertenecen al club, pero que el Barça se guarda esos derechos, esos porcentajes de futura venta. Es un dinero que es interesante de cara al fair play. Se va a ingresar dinero, se puede ingresar de muchas maneras posibles. Vamos a volver al Spotify Camp Nou, Dios lo quiere, van a subir los ingresos. Vendiendo jugadores, pues también vamos a ganar. Algunos renovarán y eso también ayudará al fair play. Pero claro, esto es un ingreso extraordinario que puede ayudar a ese empujón al fair play para los deberes que tenemos que hacer en verano, sobre todo en busca de ese lateral derecho y en busca de ese extremo izquierdo, y ya veremos si alguien más en la parte de arriba. Dicho esto, vuelvo a recordar lo mismo. Apoyen mucho estos vídeos cortos, familia. Hay que apoyar todo siempre, ¿vale? Es importante para subsistir aquí. Pero, ¿qué pasa? Que estamos hoy hablando de fútbol. Estamos hoy hablando concretamente de mercado, de Barça, informaciones que creo que son bastante interesante. No todo va a ser el morbo, el salseo y el contexto a no sé quién y contexto a no sé cuánto. Entonces os agradecería que apoyéis más que nunca este vídeo corto. Cuando se habla de fútbol y cuando hablamos de fútbol muchas veces son los vídeos menos apoyados, y yo creo que esto también es interesante, hablar de fútbol, hablar de precios, de porcentajes, de mercado, y que tengamos claro luego cuando se hagan noticias, mira, pues aquí yo me acuerdo que Antonio dijo que esto, lo que otro, y estamos actualizados, ¿vale? Y ya lo he dicho, yo no voy a dar noticias ni voy a hablar de nada que no esté contrastado. Es una cosa que yo me he marcado en el canal, es una cosa que lo estoy haciendo fielmente y que lo voy a seguir haciendo. Y con el mercado de fichaje que se viene va a ser lo mismo. Hablaré de nombre, hablaré de operaciones, pero voy a hablar de operaciones reales. Salgan o no salgan, voy a hablar de operaciones reales. No voy a hablar porque fulanito ha dicho, cualquiera con una cuenta random ha dicho y tal, y todo el mundo se hace eco. Esto yo no lo voy a hacer si no lo tengo contrastado. Es la línea que yo quiero llevar. Espero que os guste que sea así, porque si no nos volveríamos locos aquí, que cualquier random sale, da un nombre y hay que analizarlo. Yo me volvería totalmente loco. Ni tengo yo tiempo para analizar esto todos los días. Así que apóyalo de verdad, de corazón, y apoyen todos los vídeos que tenemos en el canal. La Llorona, nuestra canción, lo digo porque algunos listos y listas ya están cogiendo esa canción, poniéndola en otras redes sociales, ¿vale? No voy a dar nombre. Pero, hombre, qué menos que por lo menos preguntarme o qué menos dar los créditos a Territorio Blaugrana, porque la canción es de aquí, de Territorio Blaugrana. Miguel Fotomontaje en Twitter con nosotros, Territorio Blaugrana. Entonces, la voy a volver a poner por aquí para despedirme, recordando que esta canción es de nuestro canal, que la tenemos aquí en los vídeos, la podéis ver, que tenemos los derechos y que, por favor, si alguien la va a utilizar en sus redes sociales, que al menos mencione a Territorio Blaugrana, que ponga el enlace al canal de YouTube, que es menos, ¿no? Tenemos un pequeño detalle, ¿no? Gracias a los que apoyáis, gracias a los que reventáis los likes. Quiero vuestros comentarios en la cajita de comentarios de cada jugador, de qué os parece, qué opción es la más interesante, cuál veis imposible. Pon tus cosas ahí en la cajita de comentarios, que me gusta mucho leeros y me gusta mucho interactuar. Nos vemos a la tarde, 7 de la tarde, nuestro directazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del sitio del mundo en el que estéis. Ya sabéis que esto es Territorio Blaugrana, Forza, Barça siempre. La Llorona, Made in Territorio Blaugrana. Y ay, en el campo se oye un lamento. En el campo se oye un lamento. Los merengues lloran sin parar. Ay, ay, ay. Que si el árbitro no les ayuda, el Barça les va a ganar. Ay, Real Madrid, ¿por qué lloras tanto? Si el fútbol es un juego, no un llanto. Llorones. Que en la Liga y en la Champions se quejan de todo. ¡Qué encanto!